Good afternoon, students. Welcome to the online session Espacio Abierto para el Aprendizaje. My name is Raúl Castillo Martínez. We are in module number 7, and this is the session 2 for week number 2. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta sesión de Espacio Abierto para el Aprendizaje. Recuerden que su ingreso y su participación a las sesiones les pueden otorgar máximo 10 puntos extra, mismos que serán divididos durante las 8 sesiones que estaremos presentes durante el módulo. Por lo mismo, les recuerdo a las personas que nos estén siguiendo en vivo, favor de dejar su nombre completo en el recuadro de chat para hacer el registro de asistencia. No se les olvide, pues, tener mucho cuidado con su micrófono, con su cámara, que no vayan a estar encendidos en la sesión si es que no están participando, pues para que justamente no tengamos interrupciones. Cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo, lo pueden ir dejando aquí en el recuadro de chat y con mucho gusto le damos lectura. Entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. So there on the screen, we have the checklist, we have the welcome. We're going to talk about the objective for the session. We're going to talk about the activities of the week. Then we're going to present the topics and the main contents. We're going to have a short practice and finally a section for questions and answers. Tenemos allí en pantalla los puntos que estaremos abordando durante nuestra sesión. Empezamos hablando acerca de nuestro objetivo, el objetivo de la sesión, el cual es seguir practicando el tiempo pasado simple. Sin embargo, en esta ocasión vamos a emplear ahora los verbos irregulares y también vamos a hablar un poco acerca del verbo to be en pasado. Pues esto también les va a ayudar a ustedes para seguir elaborando sus actividades integradoras. Recordemos que en la sesión anterior estuvimos hablando también del pasado simple, pero solamente lo hicimos con los verbos regulares. En la sesión de hoy estaremos practicando los verbos irregulares y también el verbo to be. Entonces, pues comencemos. Let's continue talking about the activities of the week. Sí, rápidamente, pues esto ya lo comentamos en la sesión anterior. Ambas actividades de esta semana evalúan el uso del pasado simple. The Integrating Activity Number 3, A Happy Day. Para esta actividad ustedes van a tener que redactar un párrafo de 5 a 8 renglones. Es muy importante que tengamos cuidado con el formato de esta actividad, ya que al principio se les presenta una serie de preguntas, las cuales hay que reflexionar y responderlas en forma de párrafo. Si no, no hay que responderlas como cuestionario. Tiene que ser un párrafo de 5 a 8 renglones completos, escrito en inglés y en tiempo pasado simple. En este párrafo van a hablar acerca de una anécdota o el día más feliz de su vida, algo que ustedes quisieran compartir en tiempo pasado. Posteriormente, en un segundo párrafo, también de la misma extensión, de 5 a 8 renglones, em, pues van a escribir una reflexión acerca de cuál es la importancia de conocer el pasado. Este segundo párrafo pueden ustedes utilizar los tiempos gramaticales que quieran emplear, los tiempos progresivos, presente simple, pasado simple, incluso si ya dominan un poquito del futuro, también lo pueden incluir. Pero sí es muy importante que el primer párrafo donde hablen sobre la anécdota más feliz de su vida, sí tenga que ser en pasado simple, ¿sí? Y no se les olvide también su grabación de audio, muy importante. Para la Integrated Activity Number 4, Making a Family Timeline, comentábamos en la sesión anterior, que esta es una de las actividades más extensas del módulo. Por lo tanto, hay que tomarse su tiempo para realizarla. Si ustedes son personas que acostumbran entrar el fin de semana, sábado y domingo para hacer sus actividades, y pues seguramente no les va a alcanzar, ¿sí? Porque es una actividad un poquito laboriosa. Primero, pues tienen ustedes que redactar 10 preguntas, tanto en inglés como en español, en tiempo pasado, que giren en torno a conocer
la historia de su familia. Posteriormente a estas preguntas, se les sugiere que hagan una entrevista a un familiar. También ya comentábamos en la sesión anterior que no era necesario que la entrevista fuera real, puede ser una entrevista ficticia. La información que ustedes vayan a incluir en la actividad tampoco tiene por qué ser real, puede ser información ficticia. Entonces, pues se les sugiere que hagan una entrevista y posteriormente anoten las 10 respuestas de las preguntas, tanto en inglés como en español, en tiempo pasado, ¿sí? Entonces, teniendo las preguntas, teniendo las respuestas en base a la información, el tercer, la tercera etapa sería elaborar una línea del tiempo con esa información que ustedes obtuvieron. Una línea del tiempo bastante sencilla. Recuerden que lo que importa es el contenido, ¿sí? Y no tanto de que esté muy bien diseñada o con colores y demás la línea del tiempo. Sí, puede ser una simple flecha con las fechas hacia los lados, una pequeña oración de qué fue lo que pasó en esos días. Sí, simplemente que vayan ordenando ustedes la información que encontraron en la entrevista. Eh, Posteriormente, pues van a elaborar un párrafo, también de 5 a 8 renglones, en donde hablen acerca de la experiencia que fue, ya sea haber entrevistado al familiar o haber recordado la historia de la familia, ¿sí? ¿Qué aprendizaje les deja? ¿Cómo se sintieron? Este párrafo de reflexión puede ser utilizando el tiempo gramatical que ustedes gusten, pero lo que son las preguntas junto con sus respuestas y obviamente la información de la línea del tiempo tienen que estar en pasado simple. Recuerden que el aprendizaje esperado de esta semana es que ustedes demuestren que saben expresarse en pasado simple, ¿sí? Bueno, y pues también no se les vaya a olvidar su archivo de audio para esta cuarta actividad integradora. Esos serían pues las actividades que tenemos que entregar durante esta semana. Recuerden que ambas evalúan el pasado simple. Okay, so let's continue. We're going to do a review. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso acerca del tiempo, del tema que vimos la sesión anterior. Recuerden que estuvimos hablando acerca del pasado simple, pero que lo hicimos desde con los verbos regulares solamente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de, eh, de estos verbos. Si ustedes recuerdan, pues decíamos que estos verbos regulares justamente se les llama así irregulares porque todos se conjugan con la terminación ed. ¿Sí? Si yo quiero escribir o conjugar un verbo en presente, conjugarlo al pasado, si es verbo regular, solamente le agregamos terminación ed. ¿Cómo podemos identificar estos verbos? Bueno, pues habría que tener una lista de verbos a la mano. Em, y algunos ejemplos sería el verbo besar, kissed. Recuerden que también comentábamos algo acerca de la pronunciación de esta ed, que tenemos tres posibles pronunciaciones según la terminación del verbo. En este caso, el verbo kiss en pasado se pronunciaría kissed. Luego tenemos el verbo worked, que en pasado. El verbo studied en pasado, también decíamos que si los verbos terminaban en Y y anteriormente había una consonante, esa Y cambiaba a I latina. Another example, el verbo detener, stopped, el verbo amar, love. Okay, and el verbo aceptar, accepted. ¿Sí? Pues decíamos que todos son regulares porque todos tienen la terminación ed. ¿Sí? Vimos algunos ejemplos en afirmativo, en negativo, en interrogativo, utilizando este tipo de verbos. Bueno, pues entonces, checamos los ejemplos. I worked yesterday. Sí, yo trabajé ayer. I worked yesterday. Another example. I played the piano.
¿sí? Yo tocaba el piano. Number three, she danced all night. ¿Sí? Ella bailó toda la noche. Number four, my father cooked the food. Number five, I used to play soccer. Sí, yo solía jugar fútbol. Si tenemos allí, recuerden que todas las oraciones siempre deben de iniciar con el sujeto, seguido del verbo. En este caso, como es verbo regular, pues hay que agregarle la terminación ed y el complemento o predicado. ¿Sí? No se les olvide que el auxiliar del pasado simple es did y que para formular los negativos, pues tenemos el did not o la contracción didn't. Bueno, pues entonces ahora pasemos a hablar de los verbos irregulares. Las reglas gramaticales en cuanto a la estructuración de una oración son exactamente las mismas, ¿sí? Lo único que cambia pues es la conjugación del verbo. Para este tipo de verbo irregular, em, pues realmente no existe ninguna regla que aplique de manera general, ¿sí? Esa es la dificultad de estos verbos. No existe regla alguna para conjugar estos verbos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada verbo cambia su forma, ahora sí que según se le dé la gana, ¿sí? Imaginemos que en una familia de abogados, el abuelo es abogado, el papá es abogado, el hijo es abogado, pues digamos que ellos pertenecen a la categoría de los verbos regulares. ¿Sí? Todos van siguiendo la regla, pero de repente hay un hermano que dice, no, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser músico, ¿sí? Y pues entonces de repente allí pierde... em, pues la tradición familiar y entonces allí estaríamos hablando de que a él le correspondería ser un verbo irregular, ¿sí? Porque él no quiso hacer lo mismo que todos, él quiso ser músico. Y luego llega la hermanita menor y ella quiere ser bailarina, ¿sí? Entonces, pues ahí ya serían, haciendo esta analogía, pues esos serían los verbos irregulares, que cada uno quiere cambiar o cada uno cambia su forma de escritura del presente al pasado conforme se le da la gana, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el verbo go, si en español sería el verbo ir, go, en presente, en pasado se transforma en went, ¿ok? Si se fijan, pues allí el verbo cambió por completo, ¿sí? En presente es go, en pasado es went. Entonces, ahora sí que lo que ustedes tienen que hacer es memorizar estos verbos, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? Hay que memorizarlos o tener una lista de verbos a la mano, ¿sí? Lo cual también sería bastante útil. Pero ustedes deben de saber que si digo en presente, yo voy a la escuela, sería I go to school, o si quieren decir en pasado, yo fui a la escuela, sería I went to school. Si aquí ya no le vamos a poner terminación ni nada, simplemente el verbo cambia su forma de escritura. Another example, si el verbo comprar, buy, si se pronuncia como cuando decimos adiós, buy. En pasado, both. ¿Ok? Si se fijan, allí, pues cambió el verbo, quizás conservó la letra inicial, una que otra letra, pero pues también cambia considerablemente. En presente, by, en pasado, both. Example number three, sí, este es uno de los verbos más sencillos. En presente, sing, cantar, en pasado, sang. Sí, a este verbo solamente dijo yo, nada más quiero cambiarme la vocal. Si no me gusta esta vocal y en pasado me la cambio. Y ya, entonces este realmente está bien fácil de memorizar. Another example, el verbo gastar, en presente spend, en pasado spent. Okay, este verbo también solamente cambió una sola letra, pero en este caso fue la consonante final. Another example, el verbo romper, break, en pasado broke. Si se fijan, pues conservó la mayoría de sus letras, pero aún así, pues cambia. Y luego tenemos otro ejemplo, el verbo eat, comer, en pasado ate.
Se fijan, son las mismas tres letras, pero están en diferente orden. Entonces, em, cada verbo, como les digo, cada verbo cambió o cambia conforme, pues realmente no hay, em, este, reglas, ¿sí? Cada uno tiene su propia forma de escritura, de presente y de pasado, y lo único que podemos nosotros hacer, ahora sí que es memorizarlos, ¿sí? Es lo único que se puede hacer. Como les comentaba en la sesión anterior, el pasado simple es uno de los tiempos un poquito más complejos, justamente por todas estas diferencias y distinciones que hay entre los verbos, ¿sí? Entonces, pues esos serían los verbos irregulares, ¿sí? Algunos ejemplos, obviamente tenemos muchísimos, ¿sí? No son solamente estos son solo unos ejemplos. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con nuestra práctica. Vamos a practicar em, solamente con los verbos que acabamos de ver, ¿sí? Estos verbos, bastante sencillos. Supongo que ya, ya se lo saben, ¿sí? Digo, ya he podido comprobar que por lo menos las personas que han estado ingresando a a las sesiones, aquí estando presentes aquí conmigo, pues tienen cierto dominio del idioma. Entonces, supongo que estos verbos la mayoría se los saben. ¿Sí? Entonces, pues vamos a practicar con ellos. Les voy a presentar una, eh, unas oraciones que ustedes me van a tener que ayudar a conjugar, ¿sí? A completar. Hay que conjugar el verbo que viene entre paréntesis al final, debemos de conjugarlo en pasado, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo con el verbo go. Si yo digo I go to school, pues estaría hablando en presente. Yo voy a la escuela. Pero si quiero decir yo fui a la escuela, ¿cómo sería este ejemplo? ¿Cómo conjugamos el verbo go? Recuerden que las personas que quieran participar en micrófono levantan su manita para cederles la palabra. Los que por algún motivo no puedan participar en micrófono, hay que enviar su respuesta a través del chat. ¿Sí? Oración completa, por favor. Compañero Yahvé, adelante. Me parece que sería I went to school. Ok, thank you, muy bien. Ok, aquí a través del chat, compañero Uriel, I went to school, compañera Mónica. Compañero Lucio, no me quedó claro su participación. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Quiere participar en el micrófono o piensa que el verbo get es la conjugación de go? Sí, entonces hay que ser un poquito más específicos. Ok, bueno, thank you, compañero Lucio. Ya nos mandó aquí su ejemplo ya corregido. I went to school. Ok. Efectivamente, ese sería el verbo. ¿Ok? I went to school. Yo fui a la escuela. Entonces, ustedes tienen que saber que en presente es go y en pasado es went. Siguiente ejemplo, el verbo comprar, buy. Si yo digo I buy some apples, es yo compro algunas manzanas, pero si yo quiero decir en pasado, yo compré algunas manzanas, ¿cómo sería este ejemplo? ¿Cómo conjugamos el verbo comprar en pasado? ¿Alguien que quiera participar en micrófono? Si no, recuerden que espero aquí sus respuestas, oración completa a través del chat. Compañera Mónica, adelante. Hay que encender su micrófono, compañera Mónica. Listo. Quisiera antes de empezar la pronunciación saber Sí. si estoy bien o estoy mal. Dijo usted que comprar era bow. Sí, Ok. I bought some apples. ok, thank you. Muy bien, compañera Mónica. Sí, I bought some apples. Ok, aquí a través del chat, compañero Yahvé, compañero Lucio, muy bien.
Compañero Anthony. Muy bien, pues esa sería la conjugación del verbo comprar. I bought some apples. ¿Sí? Yo compré algunas manzanas. Ok, muy bien. Compañera Catherine, sí, hay que participar aquí con los compañeros. Sí, bueno. Siguiente ejemplo, este está bien fácil. Sí, a ver si la compañera Catherine nos puede ayudar con este ejemplo, está bien fácil. Sí, ¿cómo conjugamos el verbo cantar en pasado? Sí, en presente, sing, en pasado, ¿cómo lo conjugamos? No sé si se lo sepa la compañera Catherine. Supongo que sería sang. Ok, ¿cómo sería la oración completa, compañera, por favor? I sang very well. Ok, thank you, muy bien. Sí, aquí a través del chat, los demás compañeros. Ok, compañero Anthony, ahí tuvo un error ahí con el orden de las palabras. Compañera Mónica, muy bien. Ok, so the sentence, the example is I sang very well. Si yo canté o yo cantaba muy bien. Sí, ese ejemplo está bien fácil. Okay, so let's continue with next one. Okay, break, romper. ¿Cómo decimos en pasado? Yo rompí la ventana. Okay, ¿cómo sería ese ejemplo? Yo rompí la ventana. ¿Cómo conjugamos break en pasado? Compañero Uriel, adelante. Adelante, Sería compañero. I broke the window. Okay, thank you. Muy bien. I broke the window. Okay. Acuérdense que, por ejemplo, si ahorita que ya el compañero Uriel participó con este ejemplo, pero alguien más quiere participar con el mismo ejemplo, nada más para practicar su pronunciación, lo puede hacer, ¿eh? Me puede aquí, indicar que también quiere participar y no le hace que sean tres, cuatro personas con el mismo ejemplo, ¿sí? Pero, pues, se los tengo ahí como opción por si, quieren seguir participando también otras personas. No, no se limiten, recuerden que es una oportunidad para que ustedes practiquen su pronunciación. Bueno, el ejemplo sería I broke the window. Ok, compañero Lucio, ahí le falló una letra al final del verbo. Ok, I broke the window. Yo rompí la ventana. Muy bien. Y luego tenemos el verbo comer, eat. Ok, ¿cómo decimos en pasado? Yo comí pizza. Compañero Anthony, adelante. I ate pizza. Ok, thank you, muy bien. Ok, aquí a través del chat, compañero ya ve, muy bien. I ate pizza. Ok, los demás, ¿cómo sería este ejemplo? Thank you, compañera Mónica, muy bien. Compañera Catherine, thank you. Okay, so that's the answer. I ate pizza. ¿Sí? El verbo ate se pronuncia como cuando decimos el número 8, ate. Ok, se pronuncia es igual, ate. I ate pizza. Muy bien. Bueno, pues si se fijan, en cuanto a la estructura, pues es la misma. Sí, ya aprendimos que las oraciones siempre llevan un sujeto, luego el verbo, luego el predicado. Aquí, pues lo importante sería que ustedes identifiquen, pues la conjugación de estos verbos irregulares. ¿Ok? Bueno, pues entonces continuamos ahora también hablando un poquito acerca del verbo to be, también en pasado. Ya aprendimos en la semana anterior cuando revisábamos el pasado progresivo, que el verbo to be en pasado se conjuga de dos formas. Se conjuga como was y también como were, dependiendo del sujeto del que estemos hablando. Entonces, como ustedes ya pudieron haberse dado cuenta,
el verbo to be es un verbo irregular, ¿sí? Porque en presente, pues sería, bueno, en presente tenemos tres formas, am, is, are. En pasado tenemos was, were, ¿sí? Entonces, este verbo to be es un verbo irregular, es el verbo con más formas distintas del idioma y también, pues da la casualidad que es el verbo más utilizado en todo el inglés. Entonces, es muy, muy importante que dominen también el uso del verbo to be. Entonces, pues ya decíamos que el verbo to be tiene dos formas en pasado, was para tercera y primera persona y were para la segunda persona y los plurales. For example, I was a student. Sí, yo fui o yo era. Recuerden que el verbo to be tiene estos dos significados, ser o estar. I was a student. Example 2, I was in my room. Sí, yo estaba en mi habitación. Number 3, we were watching TV. Nosotros estábamos viendo televisión. And number 4, you were happy. Tú eras feliz. ¿Ok? Bueno, si se fijan, en el tercer ejemplo, we were watching TV. Este ejemplo, el verbo to be va acompañado de otro verbo con terminación ing. ¿Sí? We were watching TV. ¿En qué tiempo gramatical está escrito este tercer ejemplo? Sí, ya lo vimos. ¿En qué tiempo está, compañeros, compañeras? Acuérdense que también les comentaba que los tiempos gramaticales tienen nombre y apellido. Sí, compañero Anthony, adelante. ¿Está en tercera persona? Ok, pero el tiempo gramatical, ¿cuál sería, compañero? El tiempo gramatical pasado continuo. Ok, thank you, muy bien. Sí, pasado continuo o pasado progresivo. Acuérdense que tiene estos dos nombres, ¿sí? Entonces, efectivamente, el tercer ejemplo, we were watching TV, es pasado progresivo o pasado continuo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia para poder identificar un ejemplo con el verbo to be, si es que está en pasado progresivo o está en pasado simple. Si se fijan, los otros tres ejemplos, I was a student, I was in my room, you were happy, en ningún momento encontramos verbo con terminación ing. Eso es lo que hace la diferencia. Esos tres ejemplos están en pasado simple con el verbo to be, mientras que el tercer ejemplo, we were watching TV, es pasado progresivo. ¿Sí? Entonces, para que estén allí al pendiente. ¿Sí? Ya vimos también pues las cuestiones del el negativo, I wasn't a student, you weren't happy, etcétera. ¿Sí? So, let's continue talking about questions. ¿Sí? Vamos a seguir ahora, vamos a continuar con nuestra práctica. Sí, voy a pedirles que me ayuden a escribir preguntas a partir de unas oraciones. Recuerden que su actividad integradora 4 ustedes deben de redactar 10 preguntas en pasado, este, pues para poder realizar la actividad. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta oración, you went to school, ¿sí? Aquí tenemos verbo irregular. Tú fuiste a la escuela. Y quiero hacerlo pregunta, quiero preguntarles, ¿fuiste a la escuela? ¿Cómo sería este ejemplo en pregunta? ¿Alguien se lo sabe? ¿Recuerdan cuál es la estructura de las preguntas? Compañero Uriel, adelante. Sí, sería, Did you go to school? Ok, thank you. Muy bien, compañero Uriel. Ok, aquí a través del chat, compañero Yahvé. Okay, did you go to school? Compañero Anthony. Bueno, ahí em, digamos que la estructura, el intento de la estructura estuvo bien aplicado, pero ahí le fallaron algunas cositas. Ahorita lo comentamos, compañero Anthony. Compañera Catherine, muy bien. Compañera Mónica, bueno, recuerda al final la question mark y y cuidado con el verbo, ¿sí? Bueno, vamos a checar el ejemplo para que vean ahí, en qué qué les faltó. El ejemplo sería, did you go to school?
¿Ok? Entonces, recordando la estructura de una pregunta, debe de haber tres elementos importantes y en este orden. El primero sería auxiliar. El auxiliar del pasado simple es did, ¿sí? Lo vimos en la sesión anterior. Seguido de el sujeto o la persona de la que se está hablando. El tercer elemento sería el verbo. Y ya también comentábamos en la sesión anterior que al momento de que nosotros tenemos el auxiliar did, automáticamente ya sabemos que estamos hablando en pasado. Por lo tanto, el verbo en pregunta ya no se conjuga, regresa a su forma simple, go. Did you go to school? ¿Sí? Porque el did es exclusivo del pasado. Entonces, si yo ya tengo did, yo ya sé que estoy hablando en pasado y ya no necesito conjugar los verbos, ¿ok? Sí, entonces para que vayan ahí checando el auxiliar did y cuidado con los verbos. Muy bien, siguiente ejemplo. We bought some apples. ¿Cómo convierto esa oración en pregunta? Que ya una vez que analizamos el ejemplo anterior, ¿cómo sería este segundo ejemplo en pregunta? Aquí a través del chat, compañero Anthony, muy bien. Compañera Catherine, thank you. Compañero Uriel, adelante. Yes. Did we buy some apples? Ok, thank you, muy bien. Ok, did we, o bueno, en este caso, independientemente del sujeto, did we buy some apples? Bueno, ahí me faltó la palabra some, pero realmente no afecta el significado. Did we buy some apples? Aquí tenemos allí auxiliar, sujeto y verbo. Y acuérdense que el verbo regresa a su forma simple. ¿Sí? Did we buy some apples? Muy bien. Este tipo de preguntas, recuerden que serían preguntas cerradas que se responden solamente en afirmativo o negativo. ¿Fuiste a la escuela? ¿Sí o no? ¿Compraste manzanas? ¿Sí? No. ¿Ok? Para las preguntas abiertas, recuerden que debemos de agregar una WH question antes del did. Por ejemplo, en el primer ejemplo, em, when did you go to school? Sí, ¿cuándo fuiste a la escuela? When did you go to school? Sí, ¿cuándo fuiste a la escuela? Ahí será pregunta abierta, ahí ya no basta con responder sí o no, pues ahí tengo que decir, I went to school yesterday, por ejemplo. Let's continue with next example. She was in her house. ¿Ok? Tenemos ahí esa oración, pasado simple, pero ahora con verbo to be. ¿Cómo hacemos la pregunta de esa oración, de ese ejemplo? ¿Cómo sería la pregunta? Compañero Uriel, adelante. Was she in her house? Ok, thank you. Thank you, muy bien, compañero Uriel. ¿Los demás qué dicen? ¿Estuvo correcto el compañero Uriel o le faltó algo? ¿Cómo sería esta pregunta? Si no se saben algo, también es válido que me pongan aquí en el chat, no me lo sé, ¿sí? También, si al final de cuentas nadie se lo sabe, pues no pasa nada, yo les explico, para eso estoy y podemos optimizar el tiempo, ¿sí? Entonces, no se sientan temerosos si hay algo que no se lo saben, perfectamente me pueden decir, no me lo sé y con mucho gusto les explico. Ok, bueno, pues entonces el compañero Uriel ya nos dio su ejemplo. Compañero Yahvé, muy bien. Was she in her house? Ok, los demás pues dicen que no se lo saben, ¿sí? Compañera Catherine, muy bien. Ok, entonces la pregunta correcta sería, ¿was she in her house? Ok, aquí ¿qué cambió? Si se fijan aquí, ya no tenemos auxiliar did, ¿sí? ¿Por qué ya no tenemos auxiliar did? Bueno, por regla gramatical, eh, el verbo to be siempre, digamos que no se puede mezclar con otro auxiliar, ¿sí?
El verbo to be tiene dos funciones. Funciona como verbo y funciona como auxiliar. Entonces, si en la oración yo ya tengo el to be, automáticamente eso ya descarta el did. El did ya no lo tengo que usar. Tengo que utilizar to be porque al mismo tiempo de que es verbo, también funciona como auxiliar, ¿sí? Entonces, pues nuestro auxiliar, que sería el verbo to be, tiene que ir al principio, seguido del sujeto, y en apariencia faltaría el verbo, pero recuerden que el to be funciona como auxiliar y funciona como verbo. Was she in her house? ¿Estaba ella en su casa? Muy bien. Siguiente ejemplo. They were friends. Ellos eran amigos. ¿Cómo sería esta pregunta? Compañero Anthony, adelante. Were they friends? Ok, thank you, muy bien. Ok, los demás, ¿cómo sería este ejemplo? También es un ejemplo en to be, entonces, ¿cómo sería? Compañera Mónica, adelante. Tengo la misma respuesta que mi compañero Sí, sí, Anthony. adelante, compañera. Were they friends? Ok, thank you, muy bien. Sí, acuérdense que aunque ya haya participado alguien y ustedes quieren participar con el mismo ejemplo, no hay problema, ¿sí? Les sirve para practicar su pronunciación. Ok, aquí a través del chat, compañera Catherine, compañero Lucio. Bueno, al compañero Lucio se le fue ahí el sujeto he al principio, sí, ahí sale sobrando. Ok, entonces la pregunta sería, ¿were they friends? Ok, ellos eran amigos. Were they friends? Ok, entonces es muy importante que ustedes sepan identificar el tipo de pregunta, ¿sí? La mayoría de sus preguntas en la actividad integradora 4 estoy seguro que van a utilizar o van a tener que utilizar el auxiliar did, pero de vez en cuando uno que otro ejemplo también estoy casi seguro que van a tener que emplear el verbo to be, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, pues ya vimos que existen diferencias en cuanto a las preguntas con did o preguntas con el verbo to be. Cuando saber utilizar uno u otro, pues es bastante fácil. El auxiliar did lo utilizamos con todos los demás verbos. Comer, jugar, estudiar, soñar, barrer, trapear, etcétera, etcétera. Menos con el verbo ser o el verbo estar, porque se corresponde al to be. ¿Sí? Entonces, todos los verbos se utilizan como auxiliar did, mientras que el to be, al mismo tiempo de que es verbo, también es su propio auxiliar. ¿Sí? Entonces, no hay no hay esa sería la diferencia. Cuándo saber utilizar uno y cuándo vamos a utilizar el otro. ¿Ok? Bueno. So, finally, sí, ya para pues antes de terminar con nuestra sesión, les voy a presentar una pequeña estrategia que utilizamos para formular un párrafo, ¿sí? ¿Cómo escribir un párrafo? Yo sé que vienen del módulo 6 en donde todas las actividades por lo general casi siempre eran oraciones cortas, y de repente llegamos a módulo 7 y la primera semana pues se sigue con estos ejemplos de oraciones cortas, simples, pero luego ya llegamos a esta segunda semana en donde les piden que redacten párrafos, ¿sí? Que pues es un párrafo pequeño, son párrafos pequeños de 5 a 8 renglones, pero quizás para unas personas sí les presente algún reto, ¿sí? Entonces, no se asusten, realmente escribir un párrafo es bastante sencillo si es que entendemos qué es un párrafo, ¿sí? Un párrafo, por definición, es simplemente una sucesión de ideas u oraciones que van unidas cronológicamente a través de algo que nosotros conocemos como conectores, ¿sí? Si nosotros unimos varias ideas, varias oraciones con estos conectores,
Automáticamente estaríamos nosotros elaborando un párrafo, ¿sí? Así de simple, así de sencillo. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Nos vamos a centrar en la actividad integradora 3, donde hablan sobre la anécdota, ¿sí? La anécdota de su vida. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo aquí tengo varios ejemplos de oraciones. Primero, lo que ustedes tienen que hacer para elaborar ese párrafo sería escribir todas las ideas, todo lo que pasó ese día, así en forma de oraciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos number one. I was 10 years old. ¿Ok? Yo tenía 10 años. Recuerden que, no recuerdo si ya lo habíamos comentado, pero al hablar de la edad en el inglés, no vemos la edad como una pertenencia. Es por eso que no se utiliza el verbo tener, porque el verbo tener se utiliza como pertenencia. Yo tengo 20 pesos, yo tengo un carro, yo tengo dos casas, por ejemplo. Eso es algo que te pertenece. Sin embargo, la edad en el inglés no es una pertenencia, es una cualidad. Así como cuando decimos yo soy alto, yo soy bajo, yo soy guapo, yo soy feo, de la misma manera, la edad funciona como una cualidad. Por eso, si se fijan, utilizamos el adjetivo old, que significa viejo. Por lo tanto, I was 10 years old literalmente significa yo era 10 años viejo. Sí, así es como se habla en el inglés. A nosotros aquí en el español, si de repente alguien me dice, yo soy 25 años viejo, pues hasta se escucha feo. O si llega alguien y me pregunta, oye, ¿qué tan viejo eres? Pues también se escucha feo, ¿sí? Es por eso que al momento de que nosotros lo interpretamos, pues en lugar de decir yo era 10 años viejo, simplemente decimos yo tenía 10 años. Y para la pregunta, pues en lugar de preguntar qué tan viejo eres, preguntamos cuántos años tienes. Pero en el inglés, así se habla, ¿eh? Así se pregunta, ¿qué tan viejo eres? Yo era 10 años viejo. I was 10 years old. ¿Ok? Siguiente idea de lo que pasó ese día. Sí, my mother went to Mexico City. Sí, ahí tenemos un ejemplo con verbo irregular. Mi mamá fue a la Ciudad de México. Number three, I went to Mexico City. Sí, yo fui a la Ciudad de México. ¿Sí? Si se fijan, pues viene siendo diferente la misma idea, solamente que cambió el sujeto, pero el mismo verbo irregular en pasado. Number four, we walked a lot. Nosotros caminamos mucho. ¿Sí? Verbo regular, terminación ed. Number five, I was tired. ¿Sí? Yo estaba cansado. ¿Sí? Verbo to be. Number six, we decided to rest. Nosotros decidimos descansar. Number seven, we have something to eat. Nosotros conseguimos algo para comer. Ahí tenemos verbo irregular, had. ¿Sí? Entonces, el primer paso para poder reescribir su párrafo sería, primero, pues escribir estas oraciones acerca de lo que pasó. El segundo paso, pues, sería ordenarlas cronológicamente. ¿Sí? Obviamente, para cuestiones de tiempo, yo ya las tengo aquí ordenadas, ¿sí? Pero ese sería el segundo paso, ordenar cronológicamente. Y el tercer paso sería utilizar los conectores, ¿sí? En el material extra de esta semana les compartí una tabla donde vienen ahí algunos conectores, su significado, para que pues si tienen oportunidad de revisarlo y esperando que les sea de ayuda. Y efectivamente, como comenta el compañero ya ve aquí a través del chat, pues tenemos algunos conectores como and, also, to, ¿sí? Tenemos varios, pero esos ejemplos también, compañero, son conectores. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos estos conectores para unir estas 7 ideas que en apariencia están aisladas y formular o escribir un párrafo. Muy bien, pues allí aparece nuestro párrafo ya con estos conectores. Los conectores pueden ser palabras, pueden ser frases y también pueden utilizar ustedes los puntos, se me fue la palabra,
los signos de puntuación, ¿sí? Como los puntos y las comas. También nos sirven para tener ahí unir las ideas y formar nuestro párrafo que tenga ahí coherencia. En color rojo, ustedes van a ver todos estos conectores que yo utilicé para unir esas ideas. Y es muy importante, como viene marcado aquí en estos óvalos, círculos de color azul, es muy importante que en todo momento ustedes conserven el sujeto, ¿sí? El sujeto de la persona que hace la acción, ¿sí? Entonces, vamos a checar cómo quedó este párrafo, ¿sí? When, sí, de entrada ahí tenemos el primer conector. Cuando, when I was 10 years old, coma, ¿sí? Cuando yo tenía 10 años, coma, my mother and I, sí, aquí otro conector, mi mamá y yo, my mother and I, went to Mexico City, punto. ¿Sí? Mi mamá y yo fuimos a la Ciudad de México. We walked a lot. Nosotros caminamos mucho, punto. For this reason, si aquí tenemos una frase que es un conector, por esta razón, for this reason, I was tired. Yo estaba cansado. So, ¿sí? Otro conector, así que, so, we decided to rest. Decidimos descansar. While, ¿sí? Otro conector, mientras, we had something to eat. Mientras conseguimos algo para comer. ¿Sí? Cuando yo tenía 10 años, mi mamá y yo fuimos a la Ciudad de México. Caminamos mucho. Por esta razón, estaba cansado. Así que decidimos descansar mientras conseguíamos algo para comer. Y si se fijan, así de fácil, nosotros ya transformamos esas oraciones en un párrafo, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver de esta forma, si quieren utilizar esa técnica para elaborar em, sus, este, sus párrafos, perfectamente lo pueden aplicar. Sí, es preferible hacer esto en lugar de utilizar el traductor, meter todo el texto ahí en español y que se los traduzca en inglés y ya nada más copian y pegan, ¿sí? Em, es mejor aplicar esta pequeña estrategia para que, pues obviamente la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? No, recuerden que yo entiendo que quizás como objetivo principal el que ustedes estén cursando la prepa en línea, en esta modalidad, pues es obviamente conseguir su certificado de bachillerato, ¿sí? Ya sea porque tienen pensado seguir estudiando alguna licenciatura, alguna ingeniería, o quizás lo hacen con motivos de obtener un mejor empleo. Es perfectamente válido lo que ustedes se planteen en su vida, sus objetivos y sus metas, pero también considero que una meta muy importante, no hay que perderla de vista, es aprender, ¿sí? Entonces, em, traten de aprender lo más que puedan, traten de aprovechar al máximo esto que se les está brindando a ustedes, estos estudios que son totalmente gratuitos, completamente a distancia. Eso les ayuda mucho a ustedes a organizarse en sus tiempos, dependiendo de sus actividades, de su vida cotidiana. Entonces, pues también tratemos de aprovechar y de aprender, ¿ok? Entonces, pues la invitación está ahí para que ustedes sigan haciendo su mejor esfuerzo por comprender el idioma. Y bueno, pues aquí a través del chat comentaba el compañero Yahvé sobre los signos de puntuación. Sí, pues sí, son exactamente los mismos que en el inglés, los signos de puntuación, el punto, la coma. Ok, muy bien. Ok, bueno, pues aquí también los compañeros están compartiendo también algunas ideas, algunas estrategias que ellos utilizan aquí a través del chat, ¿sí? Pues sí, entonces, como les digo, em, pues hay varias herramientas que podemos utilizar para poder aprender inglés, pero como les digo, que ese sea el objetivo, aprender inglés, no simplemente
em, querer pasar el módulo o querer obtener el certificado de bachillerato. ¿Sí? Va de la mano, obviamente. Yo sé que es un objetivo que ustedes se plantearon desde un principio, pero que también hay que de la mano vaya el objetivo de aprender, que ustedes se lleven algo, ¿sí? Por lo menos, quizás a lo mejor hasta la inquietud de seguir estudiando inglés, ya una vez que terminemos estos módulos, ¿sí? Y bueno, pues hay que seguir aprendiendo, ¿sí? Y bueno, pues para los que están aquí comentando que el inglés está difícil, pues déjenme decirles que dentro de los idiomas más difíciles del mundo está el español, ¿sí? Entonces, si nosotros ya hablamos uno de los idiomas más difíciles, en teoría, cualquier otro idioma o por lo menos el inglés es muchísimo más fácil que el español en cuanto a estructura, en cuanto a funcionamiento del idioma, conjugación de verbos, etcétera. ¿Sí? El inglés es muchísimo más fácil que el español. Si nada más es también cuestión de que se vayan quitando esas barreras mentales que muchas de las veces ni siquiera sabemos por qué las tenemos, pero que lo vean de esa forma. Lo que es el español, el chino, el japonés, el ruso, me parece que están clasificados dentro de los idiomas más difíciles del mundo. Entonces, el inglés es un idioma relativamente fácil a comparación del español, ¿sí? Ok, entonces dice el compañero Uriel que él no se acuerda de cuando aprendió español. Efectivamente, ¿por qué? ¿Cómo fue que aprendió español, compañero? Pues justamente practicando, sí, hablando, escuchando. Es la misma forma en la que tenemos nosotros para aprender inglés. Digo, desafortunadamente ahorita, por el sistema de educación y todo, pues tenemos que estudiarlo y tenemos que ver las reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Pero una forma de aprender un idioma, así como aprendimos español, pues desde chiquitos, es estar dentro de un ambiente en donde se esté hablando inglés, que nosotros estemos escuchando en todo momento el inglés, que hagamos el intento por hablarlo, ver películas, escuchar música, leer, ¿sí? Obviamente, pues como niño, como un bebé, nos tardamos aproximadamente 2 años en empezar a hablar español, pues más o menos es lo mismo que ustedes se pudieran tardar en empezar a hablar inglés ya de manera fluida, ¿sí? Entonces, esos cursos que dicen que en 3 meses ya estás hablando inglés, digo, la verdad en mi experiencia o sea, pues son como bastante irreales, ¿sí? O sea, la realidad es otra, en cuanto a la práctica es otra. Si no practican, si solamente la única vez que ustedes tienen contacto con el idioma es las 2 horas el fin de semana que se meten a hacer sus actividades, pues obviamente no van a poder avanzar, ¿sí? Entonces, eh, el mejor consejo que les puedo dar es, pues, que practiquen, si no, no hay otra. Hay que practicar y practicar y practicar, ¿sí? Bueno. Entonces, pues ya para concluir con nuestra sesión, sí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en cuanto a los contenidos, en cuanto a las actividades. Recuerden que si no tienen dudas, también me lo hacen saber aquí a través del chat, por favor. Si alguna duda, alguna pregunta que tengan, si no, ya para hacer el cierre de nuestra sesión. Thank you, compañero Yahvé, dice que no hay dudas. Compañero Lucio tampoco tiene dudas. Compañera Mónica. Ok, ¿quién más? Los demás. ¿Alguna duda? Compañera Catherine, thank you. Compañero Uriel. Compañera Mónica, muy bien. Bueno, pues entonces ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo, pues ya en lo que nos queda de la semana, recuerden que estoy aquí al pendiente a través del mensajero de plataforma, del Learning Forum o a mi correo electrónico. Y bueno, pues a seguir
adelante con el estudio del inglés. Como les comentaba, el pasado es uno de los temas un poquito más complejos. La próxima semana estaremos revisando el tiempo futuro, ¿sí? El cual ya está un poquito más sencillo. Entonces, para que también ahí llegue un momento de relax. Thank you very much. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar presentes en esta sesión. Que pasen bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Goodbye.